Buenas tardes. Les hablo desde la Institución Libre de Enseñanza, desde la casa de Giner, Cosío, Rubio, la casa que fue al mismo tiempo escuela de la institución y, como escribió en algún momento Azaña, ese porroyal al que iban a consultar tantos españoles, tanta gente de todo el mundo, de Europa y América. Y me complace, en nombre de la Institución Libre de Enseñanza, yo soy José García Velasco, que tengo el honor de ser el presidente en este momento, me complace presentarles el nuevo ciclo de conferencias y mesas redondas en torno a los clásicos, que iniciamos con la conferencia inaugural de la profesora Rosa Navarro Durán, que es la coordinadora del ciclo. Tendría que decirles que en esta casa de la Institución Libre de Enseñanza siempre ha reflexionado y ha promovido reflexión en torno a ese binomio de tradición e innovación, de tradición y futuro, de tradición y vanguardia. Esta misma casa desde la que les hablo es un hermoso ejemplo porque es un conjunto de edificios en los que dialoga bien ese fructífero binomio de tradición y vanguardia. Pues en esa encrucijada entre tradición y futuro están los clásicos. Los clásicos forman parte del núcleo duro de nuestra tradición cultural, pero al mismo tiempo hubo un día en que cada uno de ellos fue vanguardia. Ninguno de ellos partió de cero y, a su vez, todos ellos, en ese diálogo con su tradición, con la tradición de cada uno de ellos, con sus clásicos, ese va a ser el tema que Luis Mateo Díez y Salvador Gutiérrez van a desarrollar desde León, pues en ese diálogo con su tradición anterior se vieron obligados, si no a romper, al menos a superar esa tradición. Pero la verdad es que si son clásicos, además de que están en nuestro imaginario, de que en el imaginario de tantos está pues Aquiles el de los pies ligeros o ese Ponto, ese mar de color de vino, o esas andanzas del caballero Don Quijote, en fin, o ese romance de la loba parda que tanto le gustaba a Giner, tantas cosas, pero también la ciencia ficción, pero también todos los poemas que han conmovido a la humanidad en algún momento. Pero que si son clásicos, sobre todo son porque nos conmueven en la forma en que recogen magistralmente determinados aspectos de nuestra vida, de un modo que nos lleva a identificarnos con ellos, a realmente estremecernos viendo su vigencia, aunque hayan escrito en el siglo XII o en el siglo XVI o en el siglo V a.C. Ese es el secreto de su actualidad. Es la actualidad de Montaigne, de Safo. También es esa capacidad que tiene el clásico. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede leer lo que está lejos, dentro del alma, en mago y turbio sol envuelto, decía don Antonio, otro de nuestros grandes clásicos, don Antonio Machado. Bueno, pues junto a los clásicos, la lectura, todavía la lectura. Una actividad en retroceso, yo diría que sometida a profundas transformaciones, pero esencial para nuestra vida. Ese hermoso icono con el que nuestra diseñadora Montse Lago ha significado este ciclo, esa joven recogida en el amoroso regazo de la C, representa la felicidad de la lectura. Y esa felicidad, ese recogimiento, esa soledad sonora de la que hablaba San Juan de la Cruz, es el emblema de esa felicidad a la que se refería uno de nuestros fundadores, que vivió siempre en esta casa, el señor Cosío, en un maravilloso texto que escribió hace 90 años. Les leo. Solo cuando todo español no solo sepa leer, que no es bastante, sino tenga ansia de leer, de gozar y divertirse, sí, de divertirse leyendo, habrá una nueva España. 90 años después de escribir ese texto, seguimos soñando esa nueva España de que
realmente hagamos de la lectura una patria, un lugar de felicidad. Y un clásico de los clásicos, así lo definía un amigo común en una carta que me ha escrito hace poco sobre este ciclo, un clásico de los clásicos es Rosa Navarro Durán. Una mujer que ha dedicado muchísimos años de su vida académica a hacer ediciones rigurosas, anotadas, prolijas, de los clásicos españoles, que al mismo tiempo ha sido una profesora infatigable durante muchísimos años, catedrática recién emérita de la Universidad de Barcelona, pero al mismo tiempo muy dada a una cosa que es propia de esta casa. Cuando Francisco Giner de los Ríos recuperó la cátedra en el año 1881, años después, se instala aquí 2 años después, en el 83, y hacía siempre un recorrido. Iba a pie de aquí a la Universidad de San Bernardo, y en la Universidad de San Bernardo daba solo clase a doctorado. Por eso se llamaba entonces Universidad Central, porque solo había doctorado en Madrid, en la Universidad de San Bernardo. Y tenía un grupo allí relativamente reducido de alumnos y daba clases solo a los aspirantes a doctorado. Volvía andando con sus discípulos hablando, llegaba aquí, se ponía un guardapolvos y daba clases a los parvulitos. Bueno, Rosa no es que haya transitado de la universidad a los parvulitos, pero sí a los jóvenes, sí a la gente, a los niños, y no solo ha trabajado en ediciones eruditas y cultas, sino que también ha hecho fabulosas y sigue haciendo fabulosas adaptaciones para jóvenes de la literatura de los clásicos. En este momento está enfrascada en Un señor de Membibre, que seguro que será delicioso. Nada más. Decirles que en las siguientes sesiones vamos a tener, como estaba pensada este ciclo, en principio estaba pensado virtual, no estaba pensado virtual, pues por eso hemos puesto en Barcelona, en León y en Madrid, y de hecho sí que transmitimos aquí desde la institución, aunque Rosa está en su casa de Barcelona, y otro día retransmitiremos desde nuestra hermana Fundación Sierra Pambley. La próxima sesión hemos puesto Barcelona, aunque cada cual estará en su casa, y estará a cargo de Jordi Gracia, que moderará y hará una reflexión, digamos, bajando a los clásicos del pedestal. Una novelista realmente muy exitosa en este momento, a la que agradecemos muchísimo su colaboración y la aportación de una mujer mucho más joven. Va a hacer una reflexión sobre Galdós de una forma relativamente iconoclasta, y Millán, que es un colaborador habitual de la institución y que realmente es un sabio multidisciplinar, hará una reflexión acerca de la edad dorada de la ciencia ficción, lo cual pues realmente nos alegra mucho porque nos sitúa en la perspectiva de otros clásicos. Después, en León, vendrá ese diálogo entre dos académicos de la Real Academia de la Lengua en torno a lo que han sido para ellos sus clásicos. Y después, en Madrid, aquí en esta casa otra vez, habrá una mesa redonda en la que se hablará de temas muy cercanos a los que habitualmente la institución cuidó, una colección inspirada directamente desde esta casa, que es como fue la Biblioteca Literaria del Estudiante, que circuló el Instituto Escuela, con clásicos editados por Azorín, por versiones para jóvenes, por Azorín, por Méndez Pidal, por Dámaso Alonso, por Américo Castro. Elvira Untañón, presidenta de la Corporación de Antiguos Alumnos de la institución, todavía alumna en esta casa durante unos meses, alumna luego del Instituto Escuela y del Colegio Estudio, hablará del romancero, pero no solo hablará del rescate del romancero en el imaginario popular, sino de la práctica que ellos mismos de jóvenes hicieron poniendo en pie un romancero dramatizado con
con Jimena Méndez Pidal, de directora de escena. Y finalmente, el gran Gutiérrez Aragón, otro clásico ya de los nuestros, reflexionará en torno a algo sobre lo que ha escrito y sobre lo que ha dirigido una de las versiones mejores que hay en cine del Quijote, pues hablará sobre Cervantes y el Quijote. Y cerrará otro clásico de los clásicos. Cuántas veces hemos disfrutado con Carlos García Gual y sus ensoñaciones y sus evocaciones y su sabiduría acerca de los clásicos griegos, de la literatura clásica. Ese será el último día. Y quizá Rosa quiera, desde su casa de Barcelona, presentar a su amigo Carlos. Este será el ciclo y, sin más, quiero pedirles, en nombre de nuestra coordinadora del ciclo, que cualquier duda, que cualquier pregunta, que cualquier tema que les interese o que les inquiete, suscitado por la divertidísima conferencia que vamos a tener a continuación, pues en el correo que figura en pantalla pueden ustedes escribir a ese correo y dirigirse a él para cualquier duda. Y sin más, muchísimas gracias, Rosa, por todo, y muchísimas gracias por tu obra, sobre todo por tu entusiasmo y por tu dedicación. Estoy muy contenta de participar en ese ciclo de leer a los clásicos organizado por la Institución Libre de Enseñanza. De alguna manera me siento partícipe de esta institución, de tantas raíces, de tanto impulso a la cultura de este país. Y voy a empezar con un recuerdo de la Ilíada, del comienzo, en homenaje a Carlos García Gual, al gran helenista, al gran divulgador, al gran hombre de cultura, al que admiro y quiero mucho, y es muy buena persona. Al comienzo de la Ilíada, el sacerdote Crises se acerca a Agamenón, al rey, con presentes, porque han cautivado a su hija Criseida, y le ruega que por favor se la devuelvan, la rescata. Pero Agamenón no quiere devolver a Criseida y le dice que no. Y el sacerdote de Apolo, llorando, va recorriendo la orilla del mar y le pide a Apolo que lo vengue de esa ofensa de los griegos. Y Apolo, que es el dios flechador, coge sus flechas y empieza a disparar, primero al ganado, luego a los hombres. Las flechas de Apolo extienden la peste. ¿Entienden ustedes por qué me refiero a ello? A ese comienzo. Y es cuando tendrán que recurrir a un adivino acalcante y le preguntarán qué es lo que tienen que hacer para frenar esa peste, esa lluvia de flechas. No sigo, pero si lo recuerdo en tiempo de pandemia es porque esta idea la recogió Philip Roth, que había leído muy bien la Ilíada, como él mismo confiesa, y la introdujo en Némesis, en una obra estupenda, excepcional, pero contemporánea nuestra, en donde habla de otra peste, de la que sufrieron en los años 40 con la poliomielitis. Y ahí está también ese recuerdo. Casi al final dicen, cuentan los indios que un ser maligno extiende la peste, extiende la enfermedad con una flecha. Es un recuerdo a la Ilíada. ¿Por qué les hablo de esto? Porque leer a los clásicos es enraizarnos. Y la palabra tiene también otra imagen de una obra literaria. La divisa de Ivanhoe, la gran novela histórica de Walter Scott, es un roble cuyas raíces están al exterior, fuera de la tierra, porque su padre lo ha desheredado. Walter Scott se equivocó y le llamó el desdichado, porque él creía que desdichado quería decir desheredado. Y esto llevó a Gerard de Nerval y a otros problemas, pero no me voy a meter en esto, sino solo decirles que sin la lectura de los clásicos, que en nuestra cultura, que es la que nos forma, nos quedamos sin raíces y sin referencias. ¿Qué quiero decir? Si sabemos quién es Rocinante, vamos por la calle, vemos
bueno, más que por la calle, por el campo, y vemos a un caballo delgaducho y viejo y pensamos, este es como Rocinante, si no, no tenemos esa referencia. ¿Cómo podemos comunicarnos con los demás? Si nuestro mundo de referencia se limita solo al de nuestra casa, al de nuestra calle, al de 4 referencias mínimas, no podremos transmitir realmente nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. La misión más digna de un perro es servir de lazarillo. ¿Pero por qué se le llama al perro lazarillo? Si no hemos leído el Lazarillo de Tormes, donde Lázaro es de Estrón del ciego, su primer amo, cruel y malo, en eso no me meto, no entendemos la palabra lazarillo. Pero si vemos las representaciones pictóricas, escultóricas de Don Quijote, podemos creer que lleva en la cabeza un sombrero. No es un sombrero, es una bacía. ¿Qué es una bacía? ¿Y por qué lleva una bacía? Esto lo diré al final. Esta es la cultura. Nos da la posibilidad de comunicarnos, de entendernos, comunicarnos con el otro o comunicarnos con nosotros mismos. Entender, poder expresar, poder sentir, poder verbalizar lo que sentimos, solo a través del conocimiento, de la capacidad de relación, y esto se consigue leyendo la cultura que hemos heredado. Indudablemente, nuestra cultura occidental es mucho más vasta, pero tenemos también y sobre todo que conocer la nuestra. Si queremos ir al Prado y ver esa exposición maravillosa sobre las poesías de Tiziano y no sabemos mitología, no entenderemos nada. Es muy fácil aprender mitología y es apasionante leer las Metamorfosis de Ovidio. Es así. Pero voy a empezar por el comienzo de nuestra historia literaria para ver lo actual que es. Me voy al Cantar de Mio Cid. Dicen que debió escribirse en la segunda mitad del 12, puede ser, porque el copista Per Abad dice que la escribió a principios del 13. Como era copista, debió escribirse antes. La historia que cuenta era de un siglo antes. Pero el Cid en persona no me interesa, lo que me interesa es la historia del Cid a través del cantar, porque nos dan un retrato del inolvidable. Yo lo adapté solo por una frase, para que todos los niños, todos los estudiantes, todas las personas pudieran leer esta frase y no olvidarla, y ya verán por qué. Al comienzo del Cantar de Mio Cid abandona su tierra porque el rey, haciendo caso de unos envidiosos nobles que lo han calumniado, lo habían acusado de haberse quedado parte del tributo del rey moro de Sevilla, una mentira. Él se marcha. El rey le da un plazo muy breve para dejarlo todo, si no lo matará, le ha quitado todo. Él se marcha, ve su casa, sus palacios, con las puertas abiertas, vacías las perchas, ya no hay animales, azores, animales de caza de altanería, ni hay tampoco pieles, nada. Llora, llora. La primera imagen que tenemos de Rodrigo Díaz de Vivar es un hombre llorando. Por esa injusticia, por tener que abandonar su tierra, se va con los suyos. Cuando entra en Burgos, acompañado de su fiel amigo y camarada Álvar Fáñez Minaya, ve la corneja y ve una corneja por la izquierda y otra por la derecha y le dice, nos va a ir bien, porque la de la izquierda la vemos al entrar en Burgos y hemos visto la de la derecha, que es un signo positivo, y en efecto entra en Burgos. Todo está cerrado. El rey ha mandado decir que aquel que aloje al Cid perderá sus bienes y sus vidas. Están todas las puertas cerradas. Lo vemos caminar por esas calles con las puertas cerradas. Llega a su posada, está con la puerta cerrada. Él montado en su caballo le da un golpe con el pie, pero está bien atrancada. No puede abrirla. Entonces aparece un ser increíble. Una niña de 9 años. Lo dice así el juglar. Se pone delante del Cid y le dice, por favor, marchaos. El rey nos ha dicho que lo perderemos todo, los bienes y la vida. Si os alojamos, no ganáis nada con ello.
marchaos. Y dice el juglar que la niña luego se fue a su casa. Pero fíjense, es una niña de 9 años, no le tiene miedo al Cid. ¿Por qué? Porque sabe que es una buena persona. Y en efecto, le hará caso a esa niña de 9 años y se marchará con los suyos, fieles. Se irá a despedirse de su mujer, doña Jimena, y sus 2 hijas, que las tienen en el monasterio. ¿Por qué? Porque sabe que allí no entrarán sus enemigos. En San Pedro de Cardeña, el abad las guardará y le da dinero para que las cuide, se marchará de su tierra. Y empezará a ser un forajido, un forajido. Tendrá que ganarse la vida y conseguir tierras para él y para los suyos, porque siempre se preocupa de los suyos. Antes de llegar a Valencia, quiero detenerme un momento. Cuando tiene que enfrentarse con el conde de Barcelona, se ha metido en sus tierras y resulta que el conde de Barcelona está ofendido, no porque se haya metido en sus propias tierras, sino en aquellas tierras que le pechaban, es decir, que le rendían tributo. Y se enfrenta con esos mal calzados, dice, porque lleva unas botas distintas a las suyas. Siempre lo que llevan los demás nos parece peor que lo nuestro. Cuidado, hay que respetar al otro siempre. Lo ganará el Cid, lo tendrá prisionero. Y entonces el conde de Barcelona, enfurecido, se niega a comer. Mi maestro Martín de Riquer me decía, nos contaba cómo era la primera huelga de hambre de la historia literaria. El Cid le dice que coma y no quiere. Se pasa 3 días sin comer. Y al tercero el Cid le dice que si come, lo dejará en libertad a él y a 2 caballeros suyos que él elija. Y el conde se lo piensa y empieza a comer. Y el Cid lo miraba con gusto, ver cómo comía. Nunca había comido con tanta hambre, con tanto placer el conde de Barcelona. Y luego le da 2 caballos para sus caballeros y otro para él, perfectamente ensillados, y le dice que se marchen. Él le dice con ironía el juglar, pensando en el Cid, que no le va a devolver lo que le ha quitado, pero sí le da la libertad. Y cuenta el juglar como el conde de Barcelona, cuando se marchaba, iba mirando atrás, por si se arrepentía el caballero. Nunca lo hubiera hecho, dice el juglar, porque nosotros no somos más que lo que hacemos, no lo que heredamos, no, sino somos personas por nuestras obras. Por eso es tan importante saber, para poder ser realmente persona lo más profundamente posible. Cuando llega, conquista Valencia. Es la primera plaza importantísima que conquista el Cid y enseguida hace 2 cosas. Manda a Minaya, al rey, con regalos, porque no quiere sustituir una organización, quiere integrarse en ella, pero cuidado, de otra manera. Ya es señor de una plaza muy importante que ha ganado con sus esfuerzos y con su gente a los moros. Le mandará regalos al rey y le pedirá que por favor deje salir de sus tierras a su mujer, a sus hijas. Lo primero que piensa cuando está en Valencia es recuperar a su familia, a la que quiere mucho. Esa es la imagen de Rodrigo que quiero que vean. Y Minaya lo hará y el rey le dirá que claro, que los deja salir del monasterio acompañados de Minaya y le dice que los escoltará mientras estén en su tierra, que después vigilen ellos. Minaya y su gente las acompañará hasta el pie de Valencia. El Cid no sabe de Valencia porque sabe que si desampara la fortaleza podría todavía tomarla. Ahora se está esperando y cuando le avisan de que están al pie de Valencia, en la Vega de Valencia, ¿qué hace el Cid? Se pone una túnica muy elegante, se coge el caballo Babieca que todavía no ha probado, que ha tomado a los moros y que le dicen que es muy bueno, y hace una exhibición de montar ese magnífico caballo delante de su mujer y sus hijas. Es decir, se pone elegante y hace lo mejor posible delante de los suyos. No está exhibiendo vanidoso, sino está mostrando con sus mejores galas su amor a las suyas. Las abraza y a doña Jimena y a doña Elvira y a doña Sol las llevará a la fortaleza de Valencia para que vean el mar, me lo imagino. Hay 2 momentos esenciales que consiste en ver el mar en la literatura. Uno es cuando doña Jimena y sus hijas ven el mar, y otro es cuando Sancho
Y Don Quijote en Barcelona ven el mar. Yo siempre que veo el mar en esta ciudad preciosa que era Barcelona, a ver si vuelve a su esplendor. Miro el mar y lo miro con los ojos de Sancho y Don Quijote, como dicen, es mayor que las lagunas de Ruidera. Fíjense la referencia que tienen, ¿no? Pasemos a otro momento esencial al que quiero llevarles del cantar. Los infantes de Carrión, unos nobles, ambiciosos, vanidosos de su origen que se han creído, como si no naciéramos todos iguales. Es el azar el que nos lleva a un papel distinto en el gran teatro del mundo, pero hay que ser digno de nuestro papel siempre. Quieren casarse con las hijas porque ven que es un buen partido. El Cid no quiere, dice, son demasiado pequeñas, conoce muy bien a los infantes. Pero el rey insiste y entonces el Cid dice que los case el rey. Progresan en un escalón social, pero no quería el Cid. El rey insiste, bueno, las casará. Minaya actuará de padrino, no, el Cid querrá saber nada de estas bodas, vivirán unos años contentos y felices en Valencia, en las luchas que tienen, siempre en la retaguardia ellos, los caballeros del Cid callan, ¿no? Llega un momento. Es una tarde después de comer, hace calor, es la hora de la siesta. El Cid está medio dormido en su escaño, rodeado de los suyos desarmados y de sus yernos. Y se escapa un león. Era costumbre tener animales, un pequeño zoo, animales enjaulados. Piensen en el papel de los leones con los que se va a enfrentar al grito de leoncitos a mí, el Don Quijote. Era un león indudablemente bien comido y a lo mejor viejo, no lo sé, pero bien comido sí, porque se escapa, estaba mal cerrada la jaula y se escapa. Y llega al salón donde está durmiendo el Cid y sus caballeros y ellos lo rodean para que no llegue hasta él. ¿Y qué hacen sus yernos? Ay, don Diego y don Fernando no saben dónde esconderse, uno debajo del escaño, otro se va al lagar, don Diego. Y como dice el juglar, cuando salió de allá nunca más pudo ponerse el manto de sucio que estaba. Y cuando se lo cuento a los niños, saben ellos muy bien porque se ensució el manto de ese cobarde. El Cid se despierta al ruido, se levanta y va al león y él mismo le coge por donde cogemos a los gatos para no hacerle daño. Porque él es un león, como digo, bien comido, pero no le tiene miedo. Es muy importante no tener miedo. Y lo lleva y lo encierra en la jaula y luego pregunta por sus yernos, todos están riendo de su cobardía, ¿no? Y entonces se le queda clavado a esos cobardes esas risas por su comportamiento, en vez de asumirlo. No, no todos somos perfectos, no pasa nada. Nos equivocamos, a veces tenemos la culpa. No es aquello de que se me ha caído una taza. Hombre, las tazas no se caen solas, ¿no? No, he roto una taza, no pasa nada. Somos perfectos. Tenemos que asumirlo. Y dicen, el Cid nos pagará la del león. ¿Cómo que nos pagará el Cid la del león, cobardes? Y van meditando. Y ahí quiero llevarles. Ya tiene suficientes riquezas y al cabo de un tiempo le dirán al Cid que quieren llevar a sus mujeres a sus tierras, a Carrión. No puede decir que no, el Cid, es lógico. No le gusta. Pero lo admite. Se despedirá llorando de ellas. Y le dirá a su sobrino Félez Muñoz que las acompañe. Es como un presentimiento, ¿no? Y que las acompañe hasta su tierra y que vuelva a contarles cómo están allí, contentas y bien. Fíjense el cuidado por las hijas del Cid. Y es lo que quieren. ¿Qué quieren hacer esos cobardes, vengativos, sinvergüenzas, desgraciados? Llegan al Robledo de Corpes. Pasan la noche. Es un lugar precioso, un pequeño prado con agua, riachuelo, una fuente, rodeado de altísimos árboles y de noche hay fieras. Plantan las tiendas en medio del prado
se muestran muy cariñosos con sus mujeres, don Diego y don Fernando, a eso se le llama, con premeditación y alevosía, lo que van a hacer. Cuando amanece, quitan las tiendas, emprenden la marcha y ellos dicen, nos queremos quedar un poco más a solas con nuestras mujeres, ya os encontraremos enseguida, ya iremos en vuestra búsqueda. Y cuando se marchan todos, Félix Muñoz no le gusta y se queda no lejos, escondido, a ver pasar a las dos parejas. Pero cuando don Diego y don Fernando están a solas con sus mujeres, ¿qué hacen? Los cobardes, los sinvergüenzas, lo mismo que hacen tantos maltratadores todavía hoy que se ceban contra los pobres, indefensos mujeres, niños. Se quitan los cinturones y con las espuelas y las cintas, los cinturones, empiezan a golpearlas. Antes les han quitado sus mantes de armiño. Fíjense lo importante que es vestirse bien. Yo siempre les decía a mis alumnos, podéis vestir como queráis, pero si queréis pedir un trabajo, tenéis que ir vestido adecuadamente a vuestro trabajo. Si no, el aspecto os quitará puntos. Somos actores en el teatro del mundo y en el teatro se conocen al criado o al señor o al rey por cómo habla primero y cómo viste. Les quitan los mantos de armiño y empiezan a golpearlas, las dejan en camisa. Gritan que ellas que las maten. Pero no piensan matarlas, van a dejar a las fieras que al olor de la sangre las remate. Así no podrán acusarlos de haber sido ellos los asesinos. Las dejan sin sentido. Un charco de sangre. Y se marchan tan contentos. Ahí sí que competían a ver quién daba más fuerte, cobarde. Maltratadores. Luego van y se van. Oh, presumiendo, no teníamos que habernos casado, no valían ni para mancebas nuestras. Pasan por donde está escondido Félix Muñoz y las oye. No hace nada, está desarmado. Ellos podrían acabar con él. Espera que se marche, inmediatamente va al Prado, al Robledo de Corpes, y ahí ve a sus primas, doña Elvira, doña Sol, grita desesperado. No lo oyen. Están desmayadas, han perdido mucha sangre. No sabe qué hacer, les da la vuelta a ver si consigue que recuperen el sentido y poco a poco, fíjense el realismo de la escena, no es que se pongan bien, no, tardan. Van recuperando el sentido y lo primero que piden a su primo es agua, han perdido mucha sangre. Entonces el juglar dice que como se había comprado un sombrero nuevo en Valencia, traía un sombrero nuevo de Valencia, les pudo dar de beber. No es porque fuera sucio ni limpio, ¿qué tiene que ver? No, es porque si el sombrero es nuevo tiene un barniz que recubre por dentro y puede servir de lo que le hubiera servido un casco, un yelmo, si lo hubiera llevado de recipiente para darle agua. Poco a poco van recuperándose y con su ayuda suben a su caballo, las llevará a un sitio, a un lugar amigo, que las cuidarán y se irá a contarlo al Cid. El Cid se queda un buen rato pensativo. Pensativo significa también muy triste. No habla de honor, no. Este es un concepto que no utiliza. El dolor que siente es inmenso. Y entonces esperará a que ellas estén bien para que se las lleven a Valencia. Y mandará un emisario al rey para que le diga, él las casó. Tiene que deshacer. Él es el que está deshonrado. Tiene que deshacer este entuerto. Cuando recibe a sus hijas que han recuperado fuerzas, las llevan a Valencia, las abraza y llora. Qué contento está de tenerlas con él. Qué contenta está doña Jimena de abrazar a sus hijas, a que vean el amor por ellas. Esta es la lección que nos va dando ese clásico. Escribió un juglar hace tantos siglos.
El rey convocará a cortes, se lo ha dicho el mensajero, o hace vistas o cortes, convoca cortes. Irá el don Rodrigo con sus huestes a Toledo. Cuando está en las cortes todos van con sus mantos de armiño muy bien vestidos, pero debajo van armados por si acaso. Se enfrenta el Cid con sus yernos, le dice: ya no sois mis yernos. Os he dado 2 espadas, colada y tizón, devolvédmelas. Uno se la había quitado al conde de Barcelona, otro a un rey moro. Ellos piensan: ¿para qué queremos las espadas? Si realmente son los cobardes, ¿no? Devuelven las espadas. Entonces el Cid les dice: ya no sois mis yernos, os di mucho dinero, devolvédmelo. Ya se lo han gastado. Son unos derrochadores, no sirven para nada. El rey les va a dar la cantidad que les correspondía a él de ese dinero. Tendrán que vender tierras, lo harán. Les devolverán el dinero. Y entonces el Cid les dice: me vuelvo a Valencia. 3 de mis hombres se enfrentarán con vosotros 2 y con vuestro hermano, con Asur González. Pedro Bermúdez será uno, que le llamaban pero mudo porque le costaba mucho hablar, pero cuando tiene que hablarle al infante de Carrión sí que le saldrán las palabras, recordándole su cobardía en la batalla del que él fue testigo. Pero entonces el Cid les dice lo que quería contarles desde el comienzo. Les dice a los infantes de Carrión: perros, canes traidores, ¿por qué las sacasteis de Valencia si no las queríais? ¿Por qué me rompisteis las telas del corazón? Fíjense, canes traidores, si no las queríais, ¿por qué las sacasteis de Valencia? Todo aquel que lea esta que lo recuerde. Si no la quieres, déjala. Si no lo quieres, déjalo. No lo maltrates, valiéndote de tus fuerzas, cobarde. Es mucho peor que un animal cuando lo haces. Ese canes traidores, ¿por qué me rompisteis las telas del corazón? Si no las querías, ¿por qué las sacasteis de Valencia? Lleva al juglar a decir: ¿y qué les pasa a los infantes de Carrión? Porque los 3 hombres del Cid los vencieron. Lo mismo que a ellos o peor, en efecto. Se dan cuenta de la actualidad de este clásico. Me voy a unos siglos después, me voy al siglo XIV. Don Juan Manuel, no infante, el infante era su padre, él era un señor feudal vanidoso, guerrero, combativo. Si no hubiera escrito, no nos acordaríamos de él y además no querríamos acordarnos, pero escribió, le gustaba mucho leer. Y entonces escribió obras, porque quería transmitir la cultura. Y don Juan Manuel escribió una obra maravillosa que es El Conde Lucanor. Dice que la acaba en Salmerón un lunes 12 de junio de 1335, desde mitad del 14. ¿Y qué nos cuenta el conde Lucanor? Pues el conde Lucanor tiene siempre un problema, se lo cuenta a su ayo Patronio, es el hombre experimentado, el sabio, y él entonces le cuenta un ejemplo que aclarará lo que le pasa. Le dice: tengo un vecino, un señor feudal, que me alaba muchísimo y me ha propuesto un negocio y no sé. Dice: este es lo que le pasó al cuervo con el zorro. Cuenta una historia. Es una historia que a mí me encanta, porque tomo ejemplo de ella muchas veces, incluso con cierta trampa, porque hay que ser a veces astuto como la serpiente. Pero bueno, siempre, ser malo es muy fácil. Esto está al alcance de cualquier sinvergüenza, cualquier miserable, cualquier persona mala. Ser bueno es difícil, pero para eso somos personas, solo para ser buenos y para tener en cuenta al otro, al prójimo. Si no, nos moriremos como en un campo yermo. Para tener fruto hay que tener en cuenta el otro y hacer lo que mejor sepamos para el otro. Pues bien, un cuervo ha encontrado un trozo de queso y se ha subido a un árbol para comérselo tranquilamente. No es tonto el cuervo. Un zorro lo ha visto, es más listo que él, como verán. Y se acerca al árbol y empieza a decirle al cuervo:
Oh, me han hablado mucho de vos. Pero ahora os veo y veo que en parte tenían razón y en parte no. Me decían que erais negro, negro, es cierto, muy negro. Pero luego decíais que el negro no es el color más bello, que tenéis las plumas, los ojos negros, las patas. Pero yo veo que vuestras plumas son tan negras, que casi son azules, añiles, azul oscuro, de tan negras, son muy bellas. O dicen que los ojos negros no son tan bellos. Oh, pero ven mejor, tenéis una vista estupenda. Y las patas más fuertes que nadie. Fíjense la técnica. Alabanza, pero partiendo de la realidad. Si le hubiera dicho que no era negro, el otro se hubiera dado cuenta de que mentía. Oh, si quieres alabar, tienes que exagerar lo que hay. ¡Uy, funciona de bien! Te lo recomiendo. Pero la segunda parte. Está el zorro astuto y lo que quiere es el queso. Es una técnica para conseguir el queso. Y entonces se le dice, sois tan bello, con esas plumas negras, casi azules, oscuras. Sois tan fuerte, veis tanto que estoy seguro de que también debéis cantar muy bien. ¡Ay! El cuervo, que estaba ya con las plumas tan esponjadas, quiere demostrarle que sí, que no hace como dicen, cras, cras. Por eso los poetas de la Edad de Oro dicen que mañanea, porque cras en latín quiere decir mañana. No que hace cras, cras, sino que tiene una voz estupenda. ¿Qué hace el cuervo? Canta, se le cae el queso y el zorro coge el queso y se marcha. Esto nos lo cuenta Patronio a don Juan Manuel y para decirle cuidado, si le alaba mucho, algo esconde. Esta es una historia que nos cuenta don Juan Manuel, ese noble feudal. También nos cuenta la historia del desagradecimiento a través de don Illán. Es una historia maravillosa también. Un día de Santiago se va a Toledo, en donde vive un gran mago, un gran nigromante, don Illán, porque quiere aprender el arte de la magia en Toledo. Lo recibe muy bien don Illán y le dice que tiene miedo de que luego se olvide de las enseñanzas aprendidas y sea un desagradecido. Es algo que cunde mucho, se lo aseguro. Los romanos no querían ni nombrar el desagradecimiento por lo que cundía y el desagrado que les provocaba. Él le asegura el deán que no, que no. Le dice, lo atiende muy bien y dice, antes de ir a empezar los estudios, voy a decir a la criada, llama a la criada, que prepare unas perdices, pero que no las ponga a asar hasta que él le diga. Y entonces lo lleva al lugar de los libros, baja unas escaleras y pasan por debajo del río Tajo. Fíjense, es como una historia de ciencia ficción, ¿no? Y allí en un aposento ocultísimo, con muchísimos libros. Entonces don Illán coge un libro para empezar a enseñar el arte de la magia y llaman a la puerta. Son otros mensajeros de su tío el arzobispo de Santiago, que está muy enfermo, pero él no quiere abandonar el lugar y el aprendizaje. Y al pocos días vuelven y le comunican que se ha muerto su tío, el arzobispo, y que lo ha nombrado a él arzobispo. Se marcha a Santiago con don Illán y don Illán le dice, ya que no sois deán, dale el puesto de deán a mi hijo. No, se lo tenía prometido a un primo mío. Lo mismo le pasará con el obispo de Tolosa. Se morirá y lo nombrarán a él. La misma petición de don Illán, si el puesto le puede dar a su hijo. No, no, que lo tenía prometido a un tío suyo. Bueno, llegará a ser papa. Y cuando es papa, don Illán le vuelve a pedir lo mismo, un puesto para su hijo. Y él le dice que ya le molesta con tantas peticiones, que se marche, si no lo va a meter en la cárcel por nigromante, adviertan, por mago, y que se marche. Y entonces don Illán le dice, ya que no me da nada de comer para el camino,
voy a decirle a la criada que hace las perdices y entonces desaparece todo, vuelven a estar en la casa de don Illán y el deán se da cuenta de lo ingrato que ha sido. Es la gran lección de magia para que el miserable deán de Santiago se dé cuenta de que en cuanto sube un escalón se olvida de quién le ha permitido llegar a él. No ha agradecido a su maestro, solo que fue un sueño y por tanto se deshizo. Hay otras historias magníficas. Una la sabe muy bien con el cuento popular del emperador que iba desnudo. Ahí son unos estafadores que hacen el paño y que engañan al rey diciéndole que quien no vea el magnífico traje que están haciendo es que no son hijos de su padre. ¡Ah, bastardo! Y a lo largo de los siglos ha ido cambiando el concepto por el cual no vemos lo que teníamos que ver. Yo les invito a veces a ver alguna arte contemporáneo, algunos estupendo, pero otros no. Pensamos, yo no entiendo, pero si digo que no me gusta, pareceré un ignorante y callamos. Yo siempre me recuerdo una vez en una sala del Museo Reina Sofía contemplando absolutamente absorta una cajita que no entendía hasta que me di cuenta que era que tenía que romperse si había un incendio. Entonces reconocí que mi conocimiento y mi cultura del arte contemporáneo dejaba mucho que desear todavía. He mejorado, he mejorado. Pero no lo hubiera confesado nunca, para que vean ustedes que el cuento tiene sus cambios, pero sigue siendo actual. Y les voy a llevar ahora a un territorio único. Único porque está en todas partes, pero a veces en ninguna. No es una adivinanza, es el Quijote. ¿Cuántas bibliotecas está? ¿Se ha leído? Un libro no leído no es un libro, es un montón de hojas impresas. Lo decía Julio Cortázar en un cuento estupendo. Un señor estaba en un banco leyendo un periódico. Dejaba el periódico en el banco y se convertía en un montón de hojas impresas. Venía una señora, cogía el montón de hojas impresas, se ponía a leerlas y se convertía en periódico. Dejaba el periódico y se convertía en un montón de hojas impresas. Y al final un niño venía, cogía unas hojas del periódico, envolvía un bocadillo que llevaba. Fíjense. El periódico solo existe si se lee, el libro solo existe si se lee. Esos Quijotes que están en tantas bibliotecas y no se han leído, no existen. No hay nada dentro. Cualquier día lo abrirán y verán que han desaparecido las letras. Es broma. ¿Cuántos Cervantes hay por nuestras calles? ¿Cuántas estatuas? ¿Cuántas representaciones de Don Quijote hay por nuestras calles? Si no lo hemos leído, no lo entendemos. No son nada, no son nuestras. Si lo hemos leído, es un lugar único de refugio. En estos días, en este año tan terrible, ¿cuántas veces he ido al libro, lo he abierto al azar y al cabo de un minuto me he olvidado por completo de todo el horror que me, la tristeza, el llanto, el dolor, el miedo, todo? Me he metido y he empezado a reírme como una loca. Siempre funciona, siempre. Es nuestro lugar y está escrito en nuestra lengua, traducido a todas las lenguas posibles. Alguna de mis adaptaciones está traducido al coreano. Parecen patas de mosca mi nombre, pero si dicen que estoy allí, estoy allí. Todo el mundo que quiera escribir tiene que haber leído muchas veces el Quijote. Todos los grandes escritores lo dicen. Yo les voy a llevar a un pequeño episodio para indicarles cómo no solamente nos dan vivencias, nos dan alegrías, sino también nos enseñan a pensar. Y si uno quiere contar o escribir algo, tiene que saber esta lección. ¿Por qué llueve en el Quijote? Se lo voy a indicar. Dirán, vaya pregunta, ¿no? Pues sí. No llueve por la misma razón en el Lazarillo, en donde también llueve, en el Tirante el Blanco, donde también llueve el libro de cabecera del Quijote. Y Don Quijote se llama Don Quijote de la Mancha. Fíjense ustedes que le entró el ataque de risa a Cervantes cuando se dio
dio con el nombre de esa zona geográfica maravillosa, pero que tiene dos sentidos. Su libro de cabecera y también del cura, que se lo recomienda al barbero, es Tirante el Blanco. Pues también llueve en Tirante el Blanco, pero hoy no le puedo contar tantas lluvias, razones de lluvias. Me limito a la del Quijote. Acaban de vivir el episodio de los batanes. Se ha ido muy mal parado Don Quijote. Él creía una gran aventura con gigantes y han resultado los golpes de los batanes. Y Sancho se ha reído. Y una cosa es que te rías un poco, pero no te burles mucho. Se ha enfadado mucho Don Quijote con él. Se marcha. Van por el camino de la Mancha, es agosto y empieza a llover. Fíjense ustedes, estamos en agosto, estamos en la Mancha y empieza a llover un poco. ¿Por qué? Ya verá por qué. Muy importante. No quiere retroceder porque el episodio de los batanes todavía le amarga la boca. Se desvían un poco para ir deprisa y encontrar el lugar donde refugiarse y ven a lo lejos una figura, un hombre que va con una cabalgadura que lleva algo brillante en la cabeza. Que brilla. Y Don Quijote dice: Sancho, ahí está el yelmo de Mambrino. El caballero lo lleva. Yelmo de Mambrino. Sancho dice: yo veo a un hombre y me parece que va sobre un asno que lleva algo que brilla en la cabeza. Tú no sabes si es cierto. Sancho no ha leído el Orlando el Furioso y por tanto no sabe lo que es el yelmo de Mambrino ni sus propiedades. Quien lo llevaba no era nunca vencido. Lo curioso es que el rey moro Mambrino que lo llevaba sí que fue vencido. No deja de ser curioso ese yelmo, ¿no? Pero sabe muy bien Don Quijote que si un caballero cristiano se lo quitó al rey moro, él se lo puede quitar al caballero cristiano que lo lleva, o al caballero que lo lleva. Y entonces dice: voy a apoderarme de él. Y Sancho no ve nada, porque no ha leído, pero en este caso sobre todo porque sacan conclusiones moderadas. Fíjense el punto de vista, ¿Qué es lo que están viendo los dos? Ven una sola cosa y ven dos según su punto de vista y sus conocimientos y su locura, claro. ¿Quién es el personaje? El personaje es un barbero. ¿Un barbero? Sí. Hay dos lugares, dos aldeas cercanas y solo hay un barbero en una y va de una a la otra. No solo limpia las barbas, y para eso tiene una bacía, que es una especie de palangana, con una muesca para poner en el cuello, que tiene forma de sombrero invertido, sino también el barbero hace sangrías. Sangrías me refiero a actuar de practicante a quitar sangre, con una lanceta. Y también sabe tocar la guitarra, los barberos solían. Pero bueno, este barbero va de un lugar a otro y dice el narrador que debía llevar un sombrero nuevo, advierten. No es el sombrero nuevo de Félix Muñoz, que ese sí que era seguro. Este dice, el narrador debía llevar sombrero nuevo y no quería mojarse, y entonces ¿qué hizo? Se puso la bacía en la cabeza. Porque un barbero nunca se pone la bacía en la cabeza. Si no hubiera llovido, él no se hubiera puesto la bacía en la cabeza y no hubiera habido aventura. La bacía era de latón, pero muy pulida, muy limpia, entonces de lejos brillaba, claro. Y Don Quijote va a la conquista del yelmo de Mambrino. Me imagino el pobre barbero viendo llegar a esta figura con esa armadura, con la lanza. ¿Y para qué os quiero? Baja del asno, empieza a correr, deja la bacía, desaparece, ¿no? Don Quijote coge la bacía que para él es yelmo de Mambrino. Y es raro, porque está a la mitad. Llega Sancho y dice, esta vacía, dice, es un yelmo, dice, este vacía yelmo debía ser, el caballero que lo llevaba debía tener la cabeza muy grande. Y Don Quijote tiene una explicación, como es de oro, algún malandrín, algún sinvergüenza lo ha fundido y solo tenemos la mitad, pero lo resuelve y se la pone. Y a partir de entonces Don Quijote lleva una bacía en la cabeza y es la representación que todos vemos. No es un sombrero, es una bacía. ¿Por qué lleva la bacía en la cabeza Don Quijote en todas las representaciones que vemos? Porque llovía ese agosto en La Mancha. Si no, no hay aventura. Seguirá la aventura en otros capítulos, llegarán a la famosa venta de Don Palomeque, de Palomeque el Zurdo. Allí se juntarán toda una serie de personajes y allí irá a parar también ese
barbero expoliado, porque Sancho quería cambiar su asno, mal momento para Sancho si lo quiere tanto, ¿no? Pero Don Quijote le dice que esto no, y entonces le pide que si puede llevarse los aparejos del asno, que están mejor surtidos, tienen mejor comida y son más nuevos que los suyos, y Don Quijote, muy prudente, dice que de esto no dicen nada en los libros de caballerías. No hay, por lo tanto, jurisdicción, podría decir, ¿no? Y ante la ausencia de detalles se lo puede coger y se los cambia, le deja a los viejos. En la venta llegará el barbero y reconocerá sus aparejos y reconocerá su bacía, pero y empezará una discusión. Mientras que hay una pelea con Sancho, que observa a Don Quijote y piensa que lo tiene que armar caballero en cualquier momento porque pelea muy bien, gracioso, ¿no? Y luego vendrán todos los demás y cuando el barbero diga que el yelmo de Don Quijote es vacía, bueno, por ahí no pasará Don Quijote. Y todos los demás dirán qué tontería dice, ¿no? Él ya lo ve mal y entonces el barbero lo único que reivindica es su albarda. Que Don Quijote dice que es jaez del caballo. Y eso ya, pero él dice que no es asunto suyo y no se mete. Y don Fernando, uno de los personajes que está en la venta, llevará a cabo un procedimiento estupendo que lo recuerdo muchas veces en todos los debates políticos, con que nos siembran nuestro día a día, a veces de dolor, de espinas y a veces de risas, por desgracia. Y don Fernando va uno a uno de los personajes que están en la venta y al oído le pide el voto que decida si es albarda o si es jaez, albarda de asno o jaez de caballo. Y pueden imaginarse que la recogida de votos orales dan el triunfo absoluto a que aquello es jaez de caballo. Y el barbero piensa, pero ¿cómo es posible que tanta gente tan prudente, tan sensata, tan ilustre, diga esto? Al final está casi convencido, fíjense, es luz de gas, le han hecho luz de gas. Ya saben por qué llueve en el Quijote. Por eso Don Quijote lleva una bacía en la cabeza. Si no, el barbero nunca se hubiera puesto una bacía en la cabeza. Podría seguir hablándoles de montones de momentos maravillosos. Ese de ver el mar ahí en Barcelona, ese de ir por sus calles, de entrar en una imprenta en Barcelona, porque Cervantes creía muchísimo en el gran invento de la imprenta. Dio a la imprenta hasta sus comedias y sus entremeses que no podía representar porque Lope le había tomado ese terreno, ¿no? Pero nos da la imprenta, confía plenamente en ella. Y fíjense, ya a veces se lo digo, porque como les cuento a los niños, sueño a veces con Cervantes y tenemos largas conversaciones en sueños. Y le digo, pero ¿cómo se te ocurrió esa idea tan estupenda de que en la segunda parte ya estaba impresa la primera parte de las aventuras de Don Quijote y Sancho y ellos van en busca de más aventuras para darle material al historiador que las cuenta y que se imprimen, ¿no? Y todos, hay muchos personajes que encuentran que ya la han leído. Genial, de verdad, es lo más genial. Es único, ¿no? Es único. Hay que aprender siempre de él. Por ejemplo, yo les recomiendo que lean La fuerza de la sangre, que es una obra inspirada en una comedia de Terencio, pero que tiene un personaje, Leocadia, que es precioso, de verdad. Adoro a Leocadia. Sufre una violación por un noble sinvergüenza. Sabe que no puede denunciarla en el púlpito porque la deshonrada sería ella y a él no le pasaría nada. Pero cuando despierta de su desmayo y se ve sola en la habitación en donde la ha violado el sinvergüenza, no le da ni su propio nombre. El narrador dice, le llamaremos Rodolfo. ¿Qué hace? En lugar de llorar o desesperarse, no, mira la habitación. Empieza a recordar todos los detalles, los muebles, el lugar de los cuadros. No se ve muy bien porque apenas hay luz, es de noche, pero luce una luna, lo ha dicho al comienzo Cervantes. Eso es lo importante que les decía. Si lleva vacía es porque llueve. Si puede ver dentro de la habitación la situación de las pinturas, no tanto los motivos de las pinturas porque no hay suficiente luz, es porque luce una luna, hay una ventana que abre pero está enrejada
da a un jardín también con muralla, no puede salir, la puerta está cerrada. Y entonces, ¿qué hace Leocadia? Coge un pequeño Cristo de plata que hay en uno de los escritorios, que ha contado perfectamente y contará también los escalones al salir, y se lo esconde. Y el narrador dice, no con el ánimo de robar, no, es la prueba del delito. Y cuando puedas decir a la persona adecuada que es la madre de ese sinvergüenza, pero todo eso es una peripecia muy compleja para llevarnos a este momento. ¿Qué ha pasado? Avalará sus palabras con esa figura que le sirve de prueba. Es una detective auténtica. Exhibe la prueba de ese ultraje que ha sufrido. Todo acabará bien, ¿eh? Pero es otra de las grandes lecciones que nos va dando Cervantes y todos los clásicos a lo largo de tantas obras. Fíjense, voy a acabar como empecé casi, con el Lazarillo. Es mi pasión. Si empezara a hablar del Lazarillo no acabaría, y ustedes están diciendo que ya es hora de poner fin a mi defensa de los clásicos, que es la defensa de la cultura, que es la defensa de mi vida. Los llevo la corriente, la sangre, en las médulas, palabra grave en Quevedo de los huesos, como dice. Y ese gran misógino que fue Quevedo, y el mejor autor de poesía amorosa que ha habido, porque hay que deslindar muy bien la persona de la obra, y últimamente no se está haciendo. Cuidado. Vuelvo al Lazarillo. Es un pobre niño que pasa hambre, va a ser un pícaro, solo roba un poquito para comer, lo haríamos todos. Y cuando sirve al escudero, mendiga para él y para su amo, porque ve que no tiene nada y que es buena persona, no tiene nada. Y como él dice, le ha engañado por su apariencia. Y como él dice, hubiera preferido servir 1000 veces a este pobre hombre, este vanidoso, que engaña a la gente por su apariencia y no tiene nada, nada. Esa casa vacía, ¿no? Que a los 2 amos anteriores a los que ha servido, ese ciego que vive de las oraciones en que no cree, y que le dice a Lázaro, tírame del capuz en cuanto se ha marchado el que me pague, y ese clérigo que lo mata de hambre, y el pobre Lázaro va a tener que ser ratón o culebra para acabar con un golpazo, un carrotazo en la cabeza. No olvidaré una vez que un niño estaba hablando, estaba junto a mí, yo le dedicaba una de mis adaptaciones, un niño genial me dijo, Rosa, ¿qué te parece? ¿Cuál es el golpe más fuerte que le dieron a Lázaro? Hombre, yo le dije, el garrotazo del clérigo lo dejó 3 días inconsciente. Y el niño me mira y me dice, ¿y qué me dices del jarrazo del ciego? Estuve a punto de abrazarle llorando, pero lo hubiera asustado y no lo hice. Y le dije, tienes razón. Lazarillo era para él lo que para mí, lo mismo, exactamente. Y ya no lo olvidará nunca ese niño, ya debe ser un joven, un hombre con cierta edad. Es igual, seguro que él lo lleva consigo. Lázaro aprende de ese cruel clérigo que le da golpazos, pero que sabe que es muy astuto y nos contará alguna historia, la de las uvas, para indicar lo astuto que es el ciego. Pero él aprende. Aprende a veces muy duramente con ese golpazo terrible en el Toro de Piedra del puente del Tormes en Salamanca. Se da cuenta que tiene que vigilar, que no todo es bueno. Eso es esencial. Hay que abrir bien los ojos. Hay que ser lo mejor posible, pero cuidado, no creer que todos los demás lo son. El golpe que le da le hace ver a Lázaro con el manotazo del cruel ciego que castiga la inocencia del pobre niño, que hay que avisar y abrir el ojo. Pero aprenderá muy bien porque es muy listo. Y al final, y ahí les voy con otra lluvia, está lloviendo, están resguardados de la lluvia, debajo de unos soportales, en Escalona, y ya es de noche, tienen que ir a la posada,
o se hace de noche, y Lázaro le dice al ciego, ay, corre un arroyo, pero yo os llevaré a un sitio que si dais un salto no os mojaréis los pies. Ay, el ciego se confía, nunca lo hubiera tenido que hacer. Cuidado, si enseñas maldades y tienes un discípulo inteligente, aprenderá maldades. Y entonces el ciego se confía, coge carrerilla y se da contra el poste. Esta es la venganza del golpe contra el toro de piedra. Ha aprendido la lección, ya puede dejarlo. Ya puede defenderse de los malos Lázaro, pero él no practica la maldad. Solo la sufre de miembros de la Iglesia que necesitaban reforma. Pero esta es otra historia. Yo no sé si les he convencido de que tienen que entrar en esos territorios mágicos, en el Cantar de Mio Cid, en el Conde Lucanor, en Don Quijote, en el Lazarillo, en La fuerza de la sangre, una de las novelas ejemplares, y en tantos otros. Me estaría toda la mañana hablando, pero es hora de que cierre mi exposición y les diga, tenemos que enraizarnos, no ser como Iván Hu, que lo desterró su padre de su tierra. No, hay que enraizarnos en nuestra cultura y leer y aprender y saber y gozar, y llenaremos nuestras horas de tristeza, de soledad. Y estaremos siempre en el territorio que nos hace mejores, que nos enseña, que nos divierte, que nos deleita. Lean, por favor, a nuestros clásicos.